Oye, David Yagüe, la, Dime. la última reina Goda, publicada por la Esfera de los Libros, es tu último libro. Nos tenías un poquito abandonado en el tema de la novela. Y yo quería preguntarte, David, la reina Gilo es la protagonista de esta novela, pero es un personaje que a muchos no les sonará. Y vas tú y te atreves con ella. ¿Qué tiene Gilo para que tú digas voy a escribir sobre la última reina goda de Hispania? ¿O qué es lo que te hizo decantarte por ella? Pues fíjate, yo la primera vez que entré en contacto con Egilo, ¿no? Estaba escribiendo una novela, otra novela, que no era esta, un manuscrito que todavía que creo que nunca verá la luz porque está en un cajón guardado. Y en ese manuscrito, Egilo, o Egilona, también la llaman así algunas crónicas, tenía un pequeño papel, ¿vale? Y lo que pasa es que cuando yo me puse a documentarme para hacer ese pequeño papel, esa pequeña aparición de este personaje, me di cuenta que era un personajazo. Y lo que tú dices, ¿no? Era un personaje que es relativamente poco conocido, a pesar de que fue la última reina del reino visigodo de Toledo y fue la primera señora de Al-Ándalus, porque se casó con el primer valí, con el primer gobernador musulmán que tuvo la parte musulmana de la península ibérica, ¿no? Y eso lo hacía un personaje diferencial, pero es que además, como hablaban de ella las crónicas de la época, que hablaba muy mal, por cierto, de ella, ya te decía que había un personaje ahí, ¿no? Un personaje importante, un personaje satisfactorio, ¿no? Y además, como sabíamos muy poquitas cosas de él, porque si juntamos todas las de ella, como si juntáramos todas las crónicas, todas las frases que las crónicas hablaba de ella, pues igual teníamos 4 folios. Con lo cual tenía margen para fabular, para construir a raíz de lo que se sabe o de lo que creemos que sabemos de ella, una historia, ¿no? Porque el contexto, además, el contexto de ese 711, esa entrada de los musulmanes a la península ibérica, es fascinante, ¿no? Y daba mucho juego como novelista. Y es que yo creo que el personaje merece tener novela, merece tener protagonismo. Has escrito una novela de ficción, eso lo remarcas bien al final del libro, en las notas del autor. Pero toda historia necesita una documentación y, todos sabemos que la historia la escriben los vencedores, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar, ¿ha sido difícil buscar la documentación para esta novela? Ha sido difícil, pero ha sido muy interesante. Por un lado, dices, la historia la escriben los vencedores, pero es que en un primer momento los vencedores de aquella guerra fueron los musulmanes, pero digamos que a lo largo de la historia posterior, y de la visión posterior de aquella historia, los vencedores acabaron siendo los cristianos. Con lo cual, hay dos versiones de la historia, pero lo gracioso en este caso era que de Gilo cristianos, crónicas cristianas y crónicas islámicas coincidían en hablar mal de ella, ¿no? En describirla como una mujer manipuladora, ambiciosa, que estuvo a punto de, fíjate, de lograr que un musulmán, un conquistador musulmán como Abdelaziz, el hijo de Musa, se planteara abjurar del Islam y del califa y autoproclamarse rey de Hispania, ¿no? O sea, ya, ¿cómo la describían en aquella época? Entonces no solo tenemos dos versiones contrapuestas de la historia, una reciente, otra más histórica, no solo tenemos un personaje al que todos ponen a caldo, sino que además el personaje es mujer, con lo cual podemos también interpretar que la visión que de ella dieron los cronistas igual también tenía un sesgo que hay que también quitar, ¿no? Con el cepillito de arqueólogo ir limpiando, ¿no? Como decía Stephen King, las historias al final son como un fósil que vas con tu cepillito limpiando, limpiando, limpiando hasta que queda el núcleo, le queda lo que realmente es el fósil, ¿no? Y en este caso fue así, la documentación, no sabemos tanto de Gilo como para escribir una historia de ella de 400 páginas, con lo cual tenemos que reconstruir, con lo cual lo que tenemos que hacer es investigar mucho sobre aquella época, ¿no? Y yo me centré mucho en una cosa que a mí me llama mucho la atención de lo que los investigadores, lo que los historiadores han explicado de esa época, ¿no? Yo no sé si te pasa a Fer, pero cuando a mí me explicaron en el instituto lo del 711, pues nos imaginamos un ejército visigodo de cristianos todos iguales
y enfrente un ejército musulmán, todos con turbantes a la árabe, todos iguales. Pues resulta que no debió ser así de sencilla la cosa, que tanto la parte musulmana estaba llena de facciones, de gente cristiana, judía, de gente que se acababa de islamizar, con lo cual no eran lo mismo que aquellos árabes que venían de Siria o de Arabia. Y en el lado visigodo había muchas rencillas entre la aristocracia local, había traiciones que muchos historiadores piensan que la batalla de Guadalete o de la Laguna de Alajanda, como ahora se identifica, pues tuvo que estar decidida por una traición de parte de la aristocracia local, los pactos que hizo la aristocracia local con muchos, con los musulmanes. Y eso te da una idea de que es una época brutal de cambio, ¿no? Nosotros en el siglo XXI estamos acostumbrados a los cambios muy rápidos. Nuestro mundo parece que cambia del día a la noche. Pero en la Edad Media y en la Alta Edad Media no estaban tan acostumbrados a un cambio tan brutal y tan rápido como el que debió suponer en 711. Y eso yo creo que daba unos argumentos bestiales, ¿no? Para la novela. Pero claro, como tú dices, había que hincar los codos, había que leer algunas crónicas, hay que leer a los historiadores cómo han interpretado aquello y tratar de convertirlo en una ficción, porque como tú decías, ¿no? Yo insisto mucho en que lo que he escrito es ficción. De Gilo se habla, tú lo has comentado ahora, se habla mal, poco, pero mal. Mm, Sin embargo, tanto José Sotochica como tú transmites cariño en el personaje en vuestras novelas, ¿no? Vamos, pongo como ejemplo a José Sotochica porque también ha escrito sobre claro. Égilo. Eh, ¿Cómo era Égilo o cómo crees tú que era? Pues fíjate, yo he volcado un poco lo que sentía cómo debía ser Egilo en la novela, ¿no? Porque yo creo que debió ser una mujer que venía de la aristocracia, con lo cual tenía un sentimiento regio, un don de mando, un don de poder, una querencia por el poder y por el estatus que ya tenía, pero a la vez creo que fue una mujer que le tocó vivir algo durísimo, ¿no? Primero enviudó por lo cual debió ser una cautiva. Es verdad que una cautiva de alta alcurnia, que no sería lo mismo que cualquier moza o cualquier doncella que fuera capturada por un ejército invasor, pero debió ser una cautiva y debió ver su destino en manos de unos conquistadores que para ella debían ser extraños, con un credo extraño, con una lengua totalmente ajena a ella y aún así, por lo que podemos inferir en las crónicas, la tía se elevó de esa situación que para cualquiera sería traumática, que nos dejaría en estado de shock, e intentó dejar huella, ¿no? Entonces yo con esos argumentos he construido una mujer que por un lado es fuerte, es ambiciosa, pero por otro lado es una mujer que tiene muchos miedos, que está pasando por momentos de una total inseguridad, como viviríamos nosotros, y que además, por ser mujer en aquella época, tenía una limitación, ¿no? Si te has fijado en la novela, transcurre gran parte de la novela en una casa, dentro de una casa, ¿no? Gilo no está dando brincos de Toledo a Mérida, de tal, no, no, al final está muy concentrada donde la ha dejado su esposo. Y eso también se tenía que fijar. Y a la vez, lo que sí que he querido transmitir también con todo esto es que Gilo debió cambiar de visión, ¿no? La visión que tiene Gilo al principio de la novela cuando ve a los musulmanes entrar en su vida no es la misma con la que cierra la novela. Y eso yo creo que también debieron sentirlo muchos hispanos, tanto hispanos latinos como visigodos, en aquellos tiempos, ¿no? De la primera extrañeza y hostilidad, quizá empezaron a ver que el mundo había cambiado y que ellos tenían que cambiar con el mundo. Y en este caso, para ti, ¿es más fácil o más difícil crear una novela con los datos los pocos datos que hay? Porque en este caso tenemos la posibilidad de Anchas Castilla y otra, la de la responsabilidad, ¿no? Claro, para mí es una oportunidad tener, como tú dices, Anchas Castilla y tener espacio para fabular y para ficcionar, porque a mí me gusta la novela, ¿no? Yo respeto muchísimo a los historiadores y leo mucho ensayo, pero yo no quiero hacer ensayo, ¿no? Yo trabajo de periodista y mi cuota de no ficción la tengo cubierta a diario, ¿no? Entonces yo quiero hacer ficción. Entonces, ese gran margen que tengo para fabular me ha sido una oportunidad. Lo que pasa es que es lo que tú dices, ¿no? Cuando escribes novela histórica, tienes que hacer un poco valer ese apellido.
de la histórica. Entonces yo lo que he tratado es dar una interpretación de lo que pudo ser la vida de Gilo, pero que no cambie en nada lo que tenemos oficializado y comprobado en el curso de la historia, ¿no? Lo que sabemos de Abdelaziz, lo que sabemos de Musa y de Tariq, lo que sabemos de Gilo, ¿no? Pero claro, en ese margen yo puedo interpretar muchas cosas que me da Gilo, ¿no? Porque preguntarme, por ejemplo, ¿por qué Gilo ha pasado con esta mala fama? Ahí tenemos una medievalista estupenda como María Jesús de la Fuente, que en un libro sobre reinas hispánicas medievales le dedica un capítulo a Gilo. Ella pone en cuestión y da sus argumentos de por qué estas cosas que dicen las crónicas del 754, las crónicas árabes, quizá eran más fantasiosas y que quizá respondían a unos intereses de la época distintos a lo que pudo ser, ¿no? Entonces yo juego con todo esto, pero también trato de que el lector se haga una idea de lo que tuvo que ser, ¿no? Por eso incluye esa parte de los pactos, ¿no? que hubo entre nobles visigodos y otro tipo de nobles, ¿no? El obispo Opas con los conquistadores, y trato de que el lector esté disfrutando de una historia, esté haciéndose las mismas preguntas sobre Gilo que me hice yo cuando investigaba, pero que tampoco se lleve una idea distorsionada del momento histórico y de lo que pasó, ¿no? Y de lo que sabemos que pasó. No, desde luego, lo que sí he podido comprobar es que has hecho un trabajazo de ficción en desarrollar los personajes, digamos que la vida y las conversaciones de los personajes. Lo que sí, David, estamos a principios del siglo VIII. Mm. La aristocracia local se lleva a matar y llegan los árabes, ¿no? Y yo creo que se habla más de la conquista que de la traición. mm, eh, una situación, esta de la traición, que tú te encargas de remarcar a lo largo de la novela, ¿no? Claro, porque tenemos ahí, hay un personaje, el obispo Opas, que casi es legendario, ¿no? Es uno de esos grandes traidores de la historia de España, pero que a la vez eh, nos da claves de sobre cómo tuvo que ser ese momento, ¿no? Tú piensas que Opas se cree que estuvo en la batalla de Guadalete, se cree que o sea, o por lo que nos dicen las crónicas, siguió siendo obispo de Hispalis después de la conquista y aparece, según la leyenda, en la batalla de Covadonga en el ejército de los musulmanes. Y esto nos da una clave, ¿no? Que un potentado, un hermano de reyes, porque era hermano del rey Bítiza, el predecesor de Rodrigo, estuviera tan de la mano de los conquistadores, ¿no? Yo, como habrás visto en la novela, le he intentado dar un juego, ¿no? No que sea el villano por villano, sino que él tenga también un cierto idealismo, una cierta idea que nosotros como lectores desde el futuro sabemos que está condenado al fracaso, pero sí que tratar de explicar por qué este señor, por qué este obispo, ¿no? que es representante de la religión cristiana nicea de la época, se llevó tan bien como con los conquistadores musulmanes, ¿no? Eh, y yo creo que esa es la fuerza de lo que hablábamos antes, ¿no? De que no era una historia de blancos y negros, no era una historia homogénea, sino que había muchos matices, ¿no? Y yo esos matices, como bien decías en la pregunta, lo he tratado de volcar en los personajes. Yo he intentado que los personajes nos resulten humanos al lector, ¿no? Que no sean prototipos, ¿no? Sino que podamos comprender la parte islámica, la parte de los traidores, la parte de los que se quedan fieles, y de esa gente que estaba ahí en una dinámica histórica que les superaba totalmente, ¿no? Pero que lo entendiéramos a través de las emociones de esos personajes. No, pues yo creo que lo has conseguido porque, mira, te digo lo siguiente, porque antes de que se nos olvide, porque yo quería hablar de ello, quería hablar de Opas, ¿no? Un personaje que desde mi punto de vista no hay que juzgar a la ligera y hay que analizarlo bien, porque yo creo que se le ha juzgado dentro de lo que cabe injustamente, porque sí, es un traidor, pero también hay que ver la situación de la sociedad y un poco mm, lo que ocurre en esos momentos. Y bueno, es adaptarse o morir, ¿no? También, muchas veces. Claro, es que fíjate, yo creo que esa sociedad, esas personas se debieron enfrentar a unas decisiones imposibles, ¿no? Lo pensamos en lo político, ¿no? En el caso de OPAS, pero también pensemos en lo religioso. En aquellos tiempos la religiosidad no es la de ahora.
aquella gente, la religión era algo fundamental en sus vidas y de repente se encuentran con unos nuevos señores del país, del territorio, que no compartían su credo y que hacían porque los nuevos ciudadanos se convirtieran, ¿no? Primero a través de políticas fiscales, que fue lo primero que hicieron, ¿no? Los no creyentes en el Islam pagaban más impuestos. Que eso también nos lleva a otra dinámica económica, ¿no? ¿Hasta qué punto esas conversiones fueron sinceras o fueron, como tú dices, supervivencia pura y dura, ¿no? Oiga, yo es que no gano tanto como para estar pagando estos impuestos, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo podemos atrevernos nosotros desde nuestra cómoda poltrona del siglo XXI a aquellas gentes? Pues es que no debió ser nada sencillo vivir aquellos hechos. Debió ser lo que decía antes, ¿no? Decisiones imposibles. Que la decisión que tomaras iba a ser mala, seguramente. Es que la novela me ha recordado a la historia es cíclica, ¿no? Porque estaba leyendo eh, las medidas que tomaron después de la revuelta de Hispalis contra los Mm. judíos económicamente y digo, es que estoy viendo las medidas que se le implantaron a la Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Claro. Llevando un poco, es un paralelismo un poco, digamos, subjetivo, ¿no? Pero es Sí, que a ver, yo he intentado siempre, cuando escribo novela, igual me has escuchado alguna vez no decir que para mí la novela histórica, más que enseñar historia, que creo que es más territorio de la no ficción, a mí lo que me gusta de la novela histórica es que entabla diálogo con el lector del presente, ¿no? Con nosotros. Y entonces a mí siempre me gusta resaltar esos aspectos que pueden hacernos reflexionar a nosotros sobre el pasado, pero también sobre lo que vivimos, ¿no? Y lo que tú dices, ¿no? Puedes comparar eso que me contabas de las represalias tras la revuelta, pero a mí, por ejemplo, un tema que me llamaba mucha atención es, claro, en aquellos tiempos también hablaban de integración y de convivencia, que es un debate que hoy tenemos a flor de piel, ¿no? Aquello no fue una inmigración como tal, pero los visigodos sí habían venido casi como migrantes, pero fue una conquista que trajo a miles de personas del norte de África y de Arabia a la península ibérica, ¿no? Era distinto, pero el debate era, s- tuvo que ser parecido, ¿no? Esas sensaciones de encontrarnos a gentes totalmente diferentes o con miradas a la vida social, religiosa, económica, totalmente diferentes a lo que vivía la población anterior, ¿no? Entonces, claro, lo que tú dices, son totalmente diferentes las comparaciones, pero las comparaciones están ahí. mm, Y nos sirven a nosotros para reflexionar no solo del pasado, que nos pilla ya muy lejos, sino también de lo que estamos viviendo hoy. por eso se nota mucho en tu libro que todo esto, todo lo que tú narras desemboca en una sociedad mezclada, tanto en el ejército como en los distintos estamentos para adaptarse, ¿no? a esa Mm. nueva realidad. Claro, claro, es que es lo que debió pasar, ¿no? Porque tú piensas que no demasiadas décadas después, el califato de Córdoba ya es una sociedad mucho más integrada y no había pasado tanto tiempo. Entonces, debió haber un proceso veloz y también yo supongo que también llevado por la supervivencia y porque la gente tenía que vivir. Y si vivía más cómoda de esa manera, pues se acabaron adaptando, ¿no? Y, y fíjate, yo también he metido una trama, que también una subtrama, que es sobre el poder y el poder de los rumores y de la Mm. gente, ¿no? Que también me parece muy contemporánea, ¿no? En aquel tiempo no había redes sociales, pero sí sabemos que en la antigua Roma y en muchos sitios los bulos, lo que iba diciendo la gente provocaba cosas, ¿no? Y esa parte sí que es totalmente ficción, pero como estábamos reflexionando, la novela reflexiona, ¿no? Sobre esa imagen que ha llegado a las crónicas de Gilo, pues también quise jugar un poco a eso, ¿no? Pero meter a la gente, al pueblo, a los que en las plazas hablamos, a los que en los mercados nos cruzamos con un vecino y comentamos los rumores, ¿no? Y esa es otra idea también que me gustó meter, buscando también la complicidad y la reflexión con el lector. Es la trama de Ali que a mí me parece magnífica. Yo he disfrutado mucho con ella. Por eso, a raíz de lo que estábamos hablando, se ve en contraposición a lo que parece
Este mundo musulmán es un gigante con pies de barro porque al final parece que ellos llegan, conquistan todo, pero su ejército no es tan fuerte como parece. Son temidos, pero al final necesitan de, digamos, de las alianzas, de los pactos y de los soldados o los mercenarios godos también dentro de su ejército para poder sustentarse. Claro, tú fíjate Y eso que, aparece mucho en tu novela. claro, tú fíjate que los musulmanes conquistaron una fama de ejército de élite y lo fueron porque en muy poco tiempo, fíjate, del 600 que Mahoma muere hasta el 711, apenas van ciento y pico años, habían conquistado desde Persia hasta la península ibérica. Con lo cual eso te indica que malos, malos guerreros no debían ser. Pero claro, eran limitados, eran gentes limitados. Entonces, allá donde iban, iban añadiendo tropas a su ejército, ¿no? Y el norte de África había sido conquistado por Musa no muchos años antes de la conquista de la península ibérica, y el grueso, por lo que sabemos, el grueso del ejército que pasa el estrecho estaba comandado por una élite de árabes, pero la mayoría eran norteafricanos, los famosos mauros, ¿no? O Mm, que luego en la leyenda los hemos convertido en los moros, ¿no? Pero esos, por lo que ahora mismo sabemos, eran un grupo muy heterogéneo, porque algunos se habían convertido al Islam, pero eran recién llegados al credo musulmán. Otros seguían siendo cristianos. Y también sabemos que había judíos norteafricanos luchando en ese ejército, ¿no? Entonces, claro, eso era muy heterogéneo y es que además los árabes tampoco eran todos iguales. Venían de distintos sitios y eso hacía que también formaran estructuras de clanes. Había yemeníes, había sirios, había persas, mm, había gentes de Mesopotamia, del actual Irak, había árabes de toda la vida, de la Meca, de Medina, etcétera. Con lo cual también había rencillas y sobre todo muchos se creían mejores musulmanes que los otros porque ellos eran de los de toda la vida, ¿no? Está mal decirlo pensando en musulmanes, pero de pata negra, ¿no? mm, Eh, Claro, entonces nos hace que era un ejército muy, muy difícil de mantener y muy lejos de su principal base de operaciones. mm. Además, al otro lado del Mediterráneo. Claro, por eso también podemos explicarnos por qué chocan contra los francos y la conquista musulmana ya no va a llegar mucho más allá, ¿no? Van a tomar Carcasona unos años después, van a intentar pasar contra los francos, pero los francos los van a frenar en seco, ¿no? Y no hay que olvidar, por ejemplo, que entre los bereberes, los mauros, los norteafricanos y los árabes, poquitas décadas después de la conquista, va a haber una guerra civil en la península ibérica. Va a haber un enfrentamiento entre los dos grupos militar, va a haber una guerra civil. Y eso ya nos dice que estaban juntos, pero no muy bien avenidos. Y no hay que olvidar, que es una parte de la novela que no quiero hacer spoiler, que en estos primeros años se va a producir el primer magnicidio del Andaluz. Mm. Ya ahí lo voy a dejar para que los lectores lo descubran en la novela. Un tema que me interesa es el papel de la mujer en la historia, ¿no? Tú en la novela le has dado protagonismo desde la madre de Gilo, la propia Gilo, Vado, las esposas de Abdelaziz, Oliva. Es una historia de guerreros, pero las mujeres tienen mucho que decir aquí, ¿verdad? Claro, pero como en toda la historia, es que vamos a ver, la mitad de la población, o más o menos la mitad de la población, no puede no tener papel en la historia. Esto es así. Y cuando hablamos del poder, además de que sabemos que hubo mujeres que ejercieron un poder tradicional, ¿no? Pues la reina Urraca, la infanta Urraca, reinas de Mercia y de la Inglaterra medieval, etcétera, etcétera, también podemos creer que hubo otras mujeres que igual no ejercieron ese poder tan visible al ojo del cronista o del hombre, pero ejercieron un poder. ¿O acaso no es poder aquella que desde la intimidad familiar dirige o aconseja a su esposo, por ejemplo? Eso no es poder, eso no es tener un papel en la historia. Y luego además, pues también quería, con el personaje de Vado, que es totalmente ficticio, obviamente, que es inventado, sí que quería también dar un poco importancia de la gente sencilla, la gente que no pasa a las crónicas, también tienen papel en la historia. Y también pueden estar a punto de cambiar la La historia. historia, ¿no? Hemos mencionado a Abdelaziz, el hijo de Musa, marido de Gilo.
yo he vibrado con su historia. Es que en algunos momentos le ha robado protagonismo a la propia Gilo, ¿no? Y creo que es el personaje al que le he cogido quizás más cariño por todas sus circunstancias, ¿no? Porque pensando en que lo que ocurre o es real o pudo ser así, es un papel difícil el suyo, ¿no? Claro, fíjate, las crónicas de las medievales dan una imagen muy negativa de Abdelaziz. ¿Por qué? Porque le describen como lo peor que podrían describir a un gran líder medieval y guerrero, que es como ser un calzonazos de su esposa. Claro. Entonces yo Y a la pensaba, sombra de su padre, perdona, y a la David. sombra de su padre, claro, porque su padre había sido uno de los grandes conquistadores del Islam, porque había conquistado casi desde Cartago, desde Túnez hoy, hasta África, y luego la península ibérica, ¿no? Era un gran conquistador. Y claro, lo describen como un calzonazos que se deja manipular y tal. Y yo pensaba, no puede ser así. O sea, no puede ser exactamente así. También es verdad que las crónicas, hay historiadores que dejan ahí la semilla de, oiga, quizá dejan esta historia de Gilo y Abdelaziz, la cargan tanto las tintas porque Abdelaziz acaba como acaba, igual había que justificar ciertas cosas, ¿no? Que yo también es lo que empiezo a pensar, ¿no? Pero a Abdelaziz yo también le cogí mucho cariño porque me parecía un personaje metido en unos problemas muy grandes, ¿no? Yo, lejos de convertirlo en un calzonazos, lo convertí en una persona muy cerebral. Y alguien muy cerebral, contra todos esos problemas que tenía, por ejemplo, yo lo hago muy preocupado por la intendencia, ¿no? Cuando los árabes dicen, venga, vamos a seguir la conquista al norte, él dice, oiga, que no tenemos suministros, que apenas tenemos tropas, que se nos han ido muchos árabes de vuelta a casa, ¿cómo vamos a seguir, no? Le veo como un político y además sabemos que Abdelaziz es el primero que firma pactos con la aristocracia local de la península ibérica, con lo cual tonto no debía ser. Debía tener una mente política habilidosa para la época, ¿no? El pacto con Teodomiro, que es el que tenemos constancia y tenemos el escrito, lo firma Abdelaziz. Es decir, no me cuadraban las cosas que fehacientemente sabíamos de él con lo que decían las crónicas. Y he tratado de hacer un personaje humano, ¿no? Un personaje humano. También sabemos o por lo que dicen las crónicas, era muy amigo de Alfiri, de ese amigo que Musa deja un poco como protector de él. Y entonces yo creo que había una historia de amistad y de también de identidad, ¿no? Yo creo que Abdelaziz quiso dejar su impronta en la historia y por lo que fuera no lo he dejado. Mm. David, una pregunta, porque cada vez que leo libros sobre esta época me surge esta pregunta. ¿Tú crees que, digamos, no somos conscientes del paso de la cultura musulmana por la península y que tenemos una idea negativa del hecho? Yo creo que no valoramos la cultura musulmana que hemos tenido aquí, que fueron 8 siglos, y que yo creo que no hay que ni minusvalorar porque nos ha hecho que nuestra Edad Media sea totalmente diferencial respecto al resto de Europa. Y ni tampoco hay que sobrevalorar, es decir, hay veces que leo cosas de en plan, no, es que, yo qué sé, tú que eres andaluz lo habrás oído, ¿no? La cultura andaluza es islámica. Hombre, tampoco, quiero decir que fueron 8 siglos, pero luego detrás vienen muchas cosas, ¿no? Pero sí que hay que valorar, no solo como fíjate todo lo que ha dejado en patrimonio, en lengua, ¿no? Todas nuestras palabras que derivan de ahí. Y de 8 siglos que nos marcaron, claro que nos marcaron. O sea, todo lo que ha vivido la península ibérica después de eso tiene algo que ver con esos 8 siglos. Entonces yo creo que debemos valorar nuestra riqueza y seguramente si valoráramos esa riqueza, creo que estaríamos mejor preparados para afrontar este mundo en el que vivimos, ¿no? Somos un país fronterizo en muchos sentidos y tenemos que valorarlo, sin sobrevalorarlo, como decía, tampoco, pero no minusvalorarlo, no despreciarlo. Ahora hay ciertas ideas que parecen despreciar ese pasado andalusí. Al-Ándalus fue algo traumático, violento, porque hubo muchas guerras, hubo muchos momentos. No fue todo igual esos 8 siglos de dominación musulmana. Hubo momentos más transigentes, otros momentos más fundamentalistas, pero creo que es parte indispensable de nuestra historia y de esa multiculturalidad. Y para finalizar, David, te has metido en la piel de Gilo. ¿Qué has sentido? Fíjate, yo pensaba muchas veces en el valor, pero también en el miedo.
pensaba mucho en el miedo que tuvo que sentir esa mujer, ¿no? Y yo que también soy padre, ella sabemos que debió tener hijos, o hijo o hija, porque hay distintas, distintas interpretaciones, con Abdelaziz. Y la parte final, no, quería sentir el miedo de esa mujer, porque decía, madre mía, es que esta mujer no solo vivió lo que vivió ella misma, sino que además terminó viviendo aquello pensando en que era responsable de una vida recién nacida, de un bebé. Y de verdad, había veces que me ponía los pelos como escarpias porque decía, "Joder, no sé si estoy transmitiendo todo lo que debió sentir esta mujer, esta madre, en estos momentos tan turbulentos, tan violentos y de tanto riesgo para ella, ¿no? Es que ya no era una idea de política, ya no era un reino, era de repente su familia la que estaba en juego, ¿no? Y me parece que debió ser una mujer fascinante. O sea, fuera o no fuera como yo la narro, debió ser una mujer fascinante y que debió vivir unos momentos terribles, ¿eh? Sobre Terribles. todo porque en algunos momentos yo pensaba que era Egilo contra todos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque claro, es que lo que dicen, si las crónicas cristianas y las crónicas musulmanas coincidían, es que en algún momento debió ser ella contra el mundo. Y eso Es que debió ser no es terrible. fácil, no es fácil porque los cristianos te tratan como traidora y los árabes te tratan como manipuladora, porque parece que eres algo diferente que viene a manipular lo que tienen Claro. aquí. No, no, debió ser una mujer que fue el saco de boxeo de aquella época para todo el mundo, ¿no? Si no sabías a quién atizar o a quién culpar de lo que pasaba, siempre tenías a Gilo ahí a mano, ¿no? Pues David, yo tu tiempo y bueno, tu novela y bueno, y descubrirnos un poquito más, aunque sea en modo ficción, a un personaje que yo creo que tampoco dista mucho quizás de cómo tú lo has pintado, ¿eh? En Ojalá, la muchísimas novela. gracias a ti porque ha sido un placer, como siempre, charlar contigo de libros y de literatura. En este caso del mío, hemos hablado de muchos libros tú y yo, pero en este caso hablamos del mío y ha sido un placer y un lujo. Y gracias por tus palabras.